tiende, ¿a dónde tiende esto de la pregunta? Es a que esta, esta suerte eh, de evangelización que lo dice Fernando Meneses, creo que lo dice en su capítulo, eh, es, es impuesto donde existen unos credos, ¿no? O que se llaman principios, que se llaman un ideario, no sé, una doctrina, ¿no? Que te venden, ¿no? Eh, y, y en qué medida esto es adoptado, ¿no? Por las comunidades. Porque obviamente cuando el Fab Lab lleva a un lugar no solamente te está vendiendo las máquinas, ¿no? O sea, te está vendiendo también su ideología, sus principios, lo ponen, ¿no? El éter, ¿no? Tiene unas cartas, no sé si en en el primer libro, el segundo libro creo, ahí lo pongo, ¿no? Entonces, pero cada Fab Lab, cada lugar donde llega se adapta y se modifica, ¿no? Digo, ¿en qué medida eso cambia nuestra manera en la que hemos construido esta mirada del mundo, ¿no? O sea, y creo que ustedes que están más metidos en el mundo de las ideas, ¿no? Eh, no sé, ¿cómo lo ves más? ¿Cómo lo ves, Cristian? O sea, yo la verdad para mí es un campo nuevo. Yo, como saben, soy arquitecto. Soy lo más parecido a un ingeniero y descubrir este mundo de las ideas, de descubrir a Juan Hacha, descubrir a muchos, tantos autores que hay por ahí. A mí, ¿No? O sea, me llenó de mucho entusiasmo, ¿no? Porque, pero también mucho entusiasmo y de mucha pena, ¿no? Porque cuando leía Juan Hacha, era un texto de 1960, pucha, que estoy atrasado pues de 80 años. Lo que yo pensé ya lo pensaron hace 80 años y yo creyendo que era lo último, pero no, o sea, o es, o es algo cíclico, pues se puede entender que es un fenómeno cíclico, es como haciendo una metáfora, ¿no? Es la misma película, pero con diferentes actores, ¿no? Eh, no sé, ¿cómo lo ves tú, Max? ¿Cómo lo ves, Cristian? O sea, esa es una de las inquietudes que a veces tengo. sí, sí. Eh, A mí me parece muy interesante todo lo que mencionas, Walter. Y en específico dos cosas que quisiera retomar rápidamente. Uno, la riqueza de los equipos multidisciplinarios, ¿no? Como el que tú estás convocando. En ese sentido, un poco Cristian y yo desde la antropología, pues intentando debatir, claro, con una literatura con la que estamos formados, ¿no? Y además desde una academia que tiene pues toda su tradición, ¿no? Es decir, una disciplina que pretende defender su campo de conocimiento y además pues las diferentes posiciones que existen al interior de la misma, dialogando con un fenómeno que no es tradicional de estudio en la antropología, que son makers, fab labs, etcétera. Es decir, nosotros también estamos intentando, como tú, descubrir el hilo de dónde viene la genealogía, leer literatura, y al menos para mí, pues tú eres un referente, ¿no? En los libros que han generado con tu equipo. Y entonces esto también es nuevo para nosotros y lo que vamos descubriendo, al menos yo también, como dices, ¿no? Pues sí, ya son debates que son antiguos, pero que no quiere decir que no sean actuales al mismo tiempo, ¿no? Y en ese sentido, a mí me llama mucho la atención este debate de la copia. Y parece ser que en Occidente, justamente por estas leyes de derechos de autor, la copia es mal vista. Y sin embargo, hay debates muy amplios acerca de cómo gracias a la copia podemos innovar, ¿no? Es decir, deberíamos de
quitarle ese estigma a la copia y en todo caso poner o generar nuevas palabras, nuevas formas de relacionarnos con la copia como lo único que nos permite innovar o como el principio de innovación de la sociedad. Y aquí estoy pensando un poco en Gabriel Tardet, que hace 150 años más o menos en Francia, él propuso las leyes de la imitación justamente a partir de la repetición, que es la copia, ¿no? Él más que un modelo marxista de explotación, de la fuerza de trabajo, etcétera, él decía, no, la base de la innovación es la repetición, la oposición y la adaptación. Y con eso él explica toda la economía, que le llama la economía ciencia de los intereses apasionados desde la turno, como una lógica de constante repetir, repetir, imitar, imitar, hasta que se llegan a oponer y generar adaptaciones, ¿no? Pero la innovación, la adaptación, es decir, el credo último o esto que nos intentan evangelizar, como tú bien comentas, ¿no? Es lo final, es lo que se llega y es a lo que muy pocos llegamos y estos encuentros a los que llegamos pues son a veces inesperados, ¿no? Son choques inesperados, a veces armónicos, a veces destructivos, con mucha disrupción, pero o sea, creo que debemos de cambiar el foco y no debemos de generar o de poner todo nuestro esfuerzo en intentar innovar, sino en saber copiar y saber cómo esa copia nos puede llevar, ¿no? Una copia reconocida nos puede llevar a acelerar el proceso de oposición para finalmente generar la adaptación, ¿no? Es decir, quizás en nuestras sociedades, en las sociedades del sur, en Latinoamérica, en las sociedades indígenas, ¿no? No debemos de gastar esfuerzo que no tenemos, ¿no? A partir de capitales que no tenemos, ¿no? Y, en innovar, 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 sino en aprender a repetir los conocimientos que ya poseemos, a compartir los conocimientos que ya tenemos, pero además a adaptar y a copiar de manera apropiada los generados en otros espacios. Entonces, quizás también por ahí podría haber una discusión rica, ¿no? Interesante en no estigmatizar a la copia, sino más bien a saber generar nuevas relaciones con Sí, ella. es Un por poco eso lo porque yo cuando estuve en China, ahí te venden pues todo copiado y no está mal. Y creo que desde el gobierno tiene el Estado chino, ¿no? Tiene una política de copia a discreción, o sea, no tienen reparos en decir que lo han copiado y lo han mejorado. Tú puedes estar allá y te pueden vender relojes, copias, ¿no? De Rolex, no sé, de los iPhone, hay copias idénticas, audífonos y que tienen la etiqueta de Apple, todo igualito. Pero te das cuenta que son copias por el precio, ¿no? O sea, no, un iPhone no te puede costar, pues, no sé, $50, ¿no? Entonces, yo he visto que con el sistema operativo Android le copian todo. O sea, tú lo prendes, te das cuenta que es Android porque cuando lo prendes aparece el robot ese verde, Ajá, ¿no? Con las antenas, pero después aparece la manzana, aparece todo igualito. qué interesante. Y hay unas monerías, o sea, si tu iPhone es de este tamaño, tú puedes encontrar iPhone así chiquititos, chiquititos, y son una monada, ¿no? O sea, tú dices, pucha, tú sabes que es copia, pero lo ves en un formato que es la mitad del tamaño y te engancha, ¿no? Te conecta, ¿no? O sea, supongo Voy que a son decir como los... algo provocador. Voy a decir algo provocador, ¿no? Que nada más me vino ahorita a la mente en el sentido de no tendríamos las sociedades, ¿no? Occidentales el derecho a copiar este diseño generado en Occidente debido a que somos quienes ponemos la mano de obra y los recursos materiales para elaborar esos productos. Es decir, parece que toda la propiedad intelectual pues obviamente se centra en la idea, en el diseño, en lo abstracto, pero en general lo material y la mano de obra que viene de nuestras sociedades, pues se está generando, a final de cuentas, se está materializando ese objeto, ¿no? Entonces, ¿por qué damos tanto valor a la idea
y no a la concreción o a la materialización del objeto. Y parece que en ese sentido es un poco lo que piensa China y dice, pues si al final de cuentas yo lo estoy haciendo, ¿por qué no lo puedo modificar, optimizar y generar una réplica que podemos decir, pues este híbrido que nos comentas, que suena muy, muy curioso, ¿no? Un dispositivo que se prende con el sistema operativo Android, pero que después imita al de Apple, ¿no? Sí, este dispositivo, ¿a quién le pertenece? Pues podríamos decir que quizás, ¿no? Tiene fundamentos de dos sistemas operativos, tiene rasgos de algún diseño, ¿no? A lo mejor fusiona dos o es un híbrido. Podemos decir que está violando reglas o no, o ya es un nuevo, pues un nuevo dispositivo, ¿no? Una nueva entidad. Yo tengo un poco de formación en cuestiones de semiótica, y a mí me interesa mucho justo esto, ¿no? ¿Cuáles son los límites de algo, de un objeto, para decir que ese objeto sigue siendo el mismo objeto, ¿no? Y aquí nos metemos pues a todos estos debates ya más de tipo filosóficos, ¿no? Que han habido, que como tú comentas, Walter, que pareciera ser que estamos discutiendo cuestiones nuevas, pero que en realidad son cuestiones fundamentales que rigen pues algunos principios de nuestras propias sociedades, ¿no? Desde Derrida, por ejemplo, y Deleuze, la repetición y la diferencia, etcétera, etcétera. Pues creo que pasa lo mismo aquí en estos debates que estamos teniendo. Hay uno que ya con esto me callo, que pasó a ser recientemente en Colombia, acerca de un barco español encallado que tenía una gran cantidad de monedas de oro, y entonces la ley ahí estaba debatiendo qué cosa debe de proteger el Estado, ¿no? Y qué le pertenece al Estado. ¿Le pertenecen todas las monedas de oro que hay en ese barco hundido, o le pertenece solo una moneda de oro? Porque todo el resto de las monedas son réplicas de una. Entonces aquí entramos al debate de los tipos y los tokens, ¿no? Entonces realmente existe un original y todos los demás son copias, y como son copias ya carecen de valor, y entonces solo debemos de proteger al original, o todas las copias poseen el mismo valor que el original, y en ese sentido pues nos pertenecen. El debate aquí estaba intentando argumentar el gobierno, el ministerio colombiano, acerca de si le pertenecía todo el tesoro o si solo le pertenecía una moneda del tesoro, ¿no? Y es un debate bien bonito que lo pueden encontrar en internet, ¿no? Pero es al que nos enfrentamos al final de cuentas, y yo insisto, por eso creo que es lo valioso de este libro. Antes de que se me olvide, les quiero comentar que no estoy seguro si ya les había compartido el artículo de Fab Lab que escribí con mis colegas. Ellos son de Barcelona, ellos son pues catalanes, se llaman Jordi y Artur, y con ellos estamos impulsando algo que llamamos tecnoantropología, que precisamente intenta debatir entre pues pensamiento ingenieril, científico y humanista, acerca de la tecnología en la actualidad. Y aquí planteamos esta idea acerca de al menos dos tipos de Fab Labs: un Fab Lab que es aquel que copia, y otro Fab Lab que es aquel que crea. Y un poco por ahí lo retomo este debate, no tal cual en el artículo, pero medio que lo planteo en el que les acabo de compartir. Y desde la antropología hay una persona que pues es muy reconocida, Levi-Strauss, que nos planteó este debate desde algo que él llamó, que creo que Cristian lo pronunciará mucho mejor que yo, el bricoleur y el bricoler, ¿no? Entonces, ¿quiénes tienen las capacidades realmente para crear, y quiénes tienen las capacidades para copiar? Y un poco lo que nos planteaba este antropólogo filósofo era que las sociedades más tradicionales, pues nos dedicamos a reproducir, a copiar, ¿no? Y en cambio el pensamiento ingenieril es aquel que tiene la capacidad de crear. Entonces, yo por aquí planteo el debate de que debemos de promover, acelerar, uno, apropiamiento tecnológico radical en nuestras sociedades, y dos, llevar las ciencias del diseño
como lo planteaba Herbert Simon, también a nuestras sociedades, ¿no? Porque aquí el problema es que no tenemos el conocimiento para diseñar en el sur. No hemos sido formados en ese pensamiento de diseño al que tanto le ha invertido el norte. Y entonces los diálogos pues siempre serán, no serán iguales, no serán horizontales porque no tenemos la capacidad para crear en un sentido de ciencias del diseño como está basado el propio Fab Lab. Entonces nos están intentando imponer un modelo que no es acorde digamos, a nuestra propia, a la naturaleza de nuestras sociedades, que van generando o interviniendo el mundo a partir de la copia, a partir de la mimesis, a partir de imitar la naturaleza, ¿no? No de diseñarla, no de generar diseño sintético. Entonces también aquí estamos ante un reto en nuestras sociedades pues, del sur, indígenas, etcétera, etcétera. Y creo que, bueno, mucho de esta síntesis, de este pensamiento, pues se refleja en el trabajo que has hecho, Walter, desde pues, los proyectos que has impulsado, y me gustaría también pues conocer un poco la perspectiva de Christian, ¿no? ¿Qué es lo que ve desde el norte, desde Canadá? Porque a mí algo que me llama mucho la atención es un poco por qué los Fab Labs indígenas en Canadá parece que realmente tienen la capacidad de intervenir el mundo, que realmente tienen la capacidad de crear nuevos objetos radicales y no como en los Fab Labs del sur, que parece que solo están copiando y copiando lo que se produce en otros lados. O a lo mejor es una percepción pues errónea la que tengo. No, mira, yo particularmente con respecto a lo que conozco de los Fab Lab, que es el Fab Lab Onaki, que es el que conozco, básicamente está más bien orientado a combinar un poco el arte digital con el saber autóctono, la cultura autóctona, con el fin de dialogar un poco con que los jóvenes autóctonos en Canadá, que están muy marginados, la comunidad autóctona está muy marginada, puedan ingresar a lo que es el mercado. Acá, bueno, en Norteamérica la palabra mercado está en todas las frases casi. En el sentido que básicamente yo lo que encuentro es que el objetivo es de insertar el saber autóctono en el mercado. Yo estuve, no lo digo, estuve en el proyecto de Fab City y asistí a algunas conferencias de personas autóctonas y ellos se dedican básicamente a aconsejar a las empresas, a los diferentes clientes, a tratar de producir en armonía con la naturaleza, en forma circular, digamos, grupal, etc. Y es más bien que estamos al filo de lo que es eh, vamos, un discurso absolutamente de marketing, en el sentido, yo veo, particularmente mi opinión es que, aparte de la cuestión autóctona que están llegando ya al nivel de instituciones, hay ya personas autóctonas en las instituciones federales, en las mismas universidades encontramos ya profesores autóctonos, no, particularmente en el área del derecho, que bueno, dan clases sobre su derecho consuetudinario en las universidades. En la Universidad de Ottawa, de la que estoy yo, justamente, Eva Ottawa, el apellido Ottawa también es profesora de Derecho Autóctono en la universidad. Pero yo encuentro más bien el impacto autóctono, lo veo más bien en un plano político. No he ido todavía al norte de Canadá, donde ya hay estados autóctonos que se rigen realmente que han ganado. Nunavut es una de las provincias de Canadá en el norte, donde ya hay gobiernos autóctonos y básicamente no sé cómo funcionarán, honestamente, afuera del discurso, no sé si está teniendo buenos resultados en términos económicos, cómo dialogan ellos con las empresas más bien multinacionales que trabajan en el territorio. En términos de inclusión, no conozco cómo está funcionando. Yo particularmente lo que veo actualmente es que el discurso autóctono está en diálogo constante con el mercado,
Creo que es básicamente un poco lo que sucede en América Latina, en el sentido que ahora queremos un poco tomar esa filosofía para transformarla en un discurso de marketing, si se quiere, ¿no? Eso es mi opinión, no estoy yo de acuerdo con todo eso, pero básicamente estoy entendiendo. Yo en la conferencia donde estuve muy tentado en cuestionar lo que se estaba planteando, pero no lo hice. Pero básicamente es tratar de atraer a las empresas para instalar esta ontología autóctona en el mercado, en la manera de entender y construir las ciudades, instalando lo que es la biodiversidad en la zona urbana. Hasta ahora es todo especulativo, construir con respecto a la biodiversidad y también inspirado del saber autóctono. Yo encuentro mucha especulación, no sé cómo se traduce eso, se traducirá eso en los próximos 30 o 40 años. Tiene una posición todavía muy marginal. Y básicamente incluso yo veo que los nombres, los nombres de profesores o de políticos que están en las instituciones oficiales tienen más bien un fin simbólico. No encuentro todavía un impacto concreto en todo, ¿no? Es la idea de dar esta imagen de diversidad que yo celebro, me he visto beneficiado por esta discriminación positiva que tiene el gobierno de Canadá. Y agradezco todo eso, pero todavía estamos en un plano muy experimental, muy experimental. Qué interesante, pues. ¿Puedes explicar eso de discriminación positiva que me parece Sí, que está sí, sí. contradictorio? No, mira, la discriminación positiva es básicamente que hay puestos concretos, inclusive para entrar en el gobierno, donde si vos perteneces a una minoría, ya sea inmigrante o autóctona, tenés prioridad sobre el resto de un competidor, digamos, si es canadiense, siempre y cuando tengan un currículum más o menos análogo, ¿no? Pero se le da prioridad a la minoría. El objetivo es básicamente de tener un buen porcentaje de minorías, creo que es 40% todavía, si no me acuerdo bien el porcentaje, pero dentro de las instituciones. Yo agradezco muchísimo eso, he vivido muchos años en España, y todavía la mentalidad colonial que tienen los españoles, yo me he visto víctima de discriminación. Creo que tú, Walter, también me has comentado algo de eso, ¿no? Eh, Sí, este, efectivamente. y entonces, en España eso no existe, los gobiernos suelen hablar de minorías, pero no hay representación todavía. A mí la cuestión de la representación es algo que yo le doy mucha importancia. Si hay algo que no me gusta del movimiento feminista, es que encuentro muchas mujeres blancas, rubias y ricas a la base del proyecto, y realmente las mujeres más bien minoritarias, que realmente sufren el tema de la discriminación por ser mujeres, no las veo representadas en los círculos, digamos, de poder. Hablo del movimiento feminista en España concretamente. Entonces yo esa parte de Canadá la celebro, esa es la discriminación positiva en concreto, ¿no? Es darle prioridad a las minoridades étnicas a la hora de encontrar un trabajo. Y eso se agradece, porque eso permite que el mercado no esté tan segmentado. El mercado como el español, van a ver que el latinoamericano está el hombre en la construcción, la mujer en el área del cuidado paseando ancianos, totalmente sometida a las arbitrariedades de lo que es la esfera privada del mundo anciano, porque no tienen las condiciones, no están en blanco, como quien dice. Va a encontrar las mujeres en negras trabajando, o los hombres negros trabajando en el área también de la agricultura, y así, es un mercado muy segmentado. Acá en Canadá eso no se ve. En Norteamérica en general se ve más representación, no quiere decir que no haya desigualdades, no quiere decir de que haya que trabajar mucho todavía a la hora de construir sociedades más igualitarias, pero se le da mucha importancia a eso, ¿no? Representación de las minorías en los trabajos, y también
se cuida también el tema impositivo, ¿no? La persona rica paga muchos impuestos, la persona con menos recursos paga menos, y en ese sentido se ve más igualdad. Y yo con mi experiencia de inmigrante, tanto en España como en Canadá, puedo decir de que a mí me gusta este modelo. Es un modelo liberal. Ese también puede ser un problema, ¿no? Porque eso impide muchas organizaciones colectivas a la hora de reclamar nuevos derechos, porque es más bien el contacto que puede tener el trabajador con el empleador. No se organizan muchos sindicatos, los hay, pero no tienen el poder que tienen en las regiones latinas o europeas. Entonces, pues bueno, en concreto es eso, y eso es, el mercado está por todos lados. Yo más o menos he trazado la genealogía Maker en mucha relación con la revolución industrial y con el mercado, ¿no? El Maker, por lo general, también lo podemos situar antes de la época capitalista, con el artesano, etc. Pero por lo general se reivindica como alguien que está en contra del modelo industrial. Entonces, a partir de ahí, el makerismo pasa a ser una opción, una reivindicación y no tanto una obligación, una necesidad. Antes de la época industrial no había otra forma de producir, entonces se producía artesanalmente. Y entonces, a partir de ahí, situado lo que es la genealogía maker como un movimiento político, pero político liberal, no es tanto revolucionario, sino liberal. La diferencia es que el romanticismo que lo motiva no es tanto volver a una sociedad pasada, preindustrial, sino más bien componer en un ida y vuelta entre la artesanía y el mundo de las industrias, el mundo digital. En esa relación entre industria y artesanía, históricamente siempre ha ganado la industria, siempre ha ganado el mercado. Siempre ha sido recuperado por el mercado del saber hacer maker. Por eso es que hay que pensar, es interesante esto, cómo definir la propiedad, para ver cómo esa propiedad nueva, colectiva, definida, dialoga con el mercado, porque por ejemplo, situamos el movimiento Art and Craft también, de William Morris, los bricoleurs o los makers del principio del siglo XX, que han terminado también para hacer cara a la guerra, para enfrentar la guerra, se han abocado al término del bricolage. Pero eso después en los años 30, donde ya vino los 30 gloriosos, el consumo, la cultura de la imagen, etcétera, eso se ha frenado mucho. El bricolage siempre ha estado resucitado por el loisir, por el ocio. Quiere decir que los obreros, para encontrar un sentido a su vida en sus talleres personales, trataban de hacer un poco de bricolage siempre. Y algunos han terminado en profesión. Después yo sigo trazando esta genealogía con el movimiento hippie, que también rompe con la generación posguerra para abocarse a la naturaleza, pero es un movimiento que también ha sido recuperado por el mercado. La ropa colorida de los hippies nunca ha sido una amenaza para el mercado, sino una oportunidad de marketing. Los mismos punks también nunca han sido una amenaza para el mercado, aunque se presentaban como una amenaza al mercado, pero terminaron siendo recuperados por el mercado. No sé si ustedes están de acuerdo, pero yo encuentro que la contracultura esta en la que se presenta o la que se inscribe el movimiento maker, termina no siendo una contracultura, sino más bien una cultura que es necesaria, una parte constitutiva de la cultura dominante que ya no es dominante porque está muy segmentada. Ya esas ideas de producción y consumación en masa. Sí. A mí, Cristian, me parece que algo que es un debate al que le debemos entrar desde la antropología cuando analizamos a los makers es esta diferencia que se ha planteado pero que no se ha profundizado, ¿no? Los makers son una cultura, son un movimiento, que tendría consecuencias totalmente diferentes, ¿no? Uh-huh. Y entonces en la actualidad se identifica más con un movimiento que con una cultura. Y claro, esto tiene implicaciones pues potencias diferentes, ¿no? De entrada, un movimiento tiene menos
menos poder político que una propia cultura, pero amplía la capacidad de diversidad y de inclusión de sus miembros. Entonces, permite que el movimiento tenga un impacto en diferentes esferas, pero facilita también que sea cooptado por el capital y particularmente las empresas, ¿no? Pero bueno, es una discusión en la que yo no le he entrado, pero creo que es muy importante que la empecemos a plantear y creo que está en el centro de lo que tú nos dices. Y otra cosa que también me parece central de lo que comentas es que justo el ocio, ¿no? Es decir, las ferias makers, cuando vemos los repositorios donde están pues todas las posibilidades, ¿no? Para bajar archivos para imprimir, pues la gran mayoría apuntan al ocio, ¿no? O joyería o muñequitos de mundos fantásticos. ¿Y quiénes los están bajando? Pues los geeks y los amantes de los videojuegos y de estos mundos fantásticos, que pues en vez de utilizar estas tecnologías para imprimir objetos que podrían transformar nuestra realidad, nuestra relación con el ambiente, o hacer una reparación mínima de la manija que se nos rompió de la puerta de la casa, ¿no? No, son los menos, ¿no? Es decir, esta visión utópica del Fab Lab termina siendo, pues, para imprimir mini mundos, mini figuritas que son un juego, son un chiste, y que no necesitas tener una impresora de $500 para hacer un muñequito, porque te sale mucho más barato comprarlo en la tienda, ¿no? Pero bueno, ahí viene justamente lo atractivo del ocio a través de estas tecnologías, ¿no? Imprimir tus propios mundos fantásticos. Entonces, creo que habría aquí justamente, en la genealogía que tú estás planteando en todo tu estudio, también, si bien planteas como importante registrar los casos de, pues no exitosos, creo que valdría la pena también hacer un esfuerzo por identificar estos casos que realmente hacen un uso muy atractivo de estas tecnologías, ¿no? Para aprender de ellos, ¿no? Y para ser justos también. En particular, por ahí hay un Fab Lab en Chicago, donde niños recuperan basura que encuentran y la transforman en joyas que venden, ¿no? Y están generando sus pequeños modelos de economía. Seguramente hay casos por ahí muy interesantes que valdría la pena, que son los menos, pero que también conozcamos y que podamos contrastar, ¿no? Oigan, disculpen, se nos va a acabar otra vez, nada más nos quedan 7 minutos. Se los digo para que quizás vayamos un poquito cerrando, para que no se nos queden cosas en el aire. Y yo me voy a tener que ir porque tengo que platicar con otros colegas. Vale. Entonces, Walter, tengo dudas muy prácticas. Uno, ¿cuándo es la fecha límite para ya tener el capítulo final? Esa es una. Y dos, sí, tenemos una extensión máxima, porque yo ya creo que ya escribí un poquito demasiado, entonces a lo mejor tengo que resumir, o si no hay problema por esto. No hay problema. No, pues sí, dale. Ajá, y bueno, eso, ¿cuáles son los pasos que siguen? Más que nada. Respecto a la cantidad, no, yo creo que de lo que he podido ver, tu capítulo es muy interesante y no sé, yo creo que no, por la cantidad de lo que he podido apreciar, está bien. Por mí no hay problema, por la cantidad de palabras. Lo que en un mes te parece bien. Sí, claro. De hecho, pero sería, para ti será muy difícil traducirlo al inglés, porque es otro de los problemas que tengo. Sí, la verdad sí, Walter, eso sí me llevaría tiempo. Entonces, no sé si exista un recurso o yo puedo intentar buscarlo, pero eso implicaría que se tardara más tiempo, porque a veces en mi universidad nos apoyan con traducciones, pero es burocráticamente, es muy complicado. Lo que pasa es que yo tengo alumnos que traducen, pero no confío tanto en ellos. Ya, no, la verdad es que mi Entonces, inglés no es muy bueno. Entonces, o sea, si hubiera empezado a escribir en inglés, hubiera sido más fácil para mí, porque ya después pues se manda con alguien que edita. Pero en este momento traducirlo al inglés sería más complicado.
Entonces, ¿por qué se piensa publicar en inglés o en español Sí, inglés? Un poco cuál es la lógica. español-inglés. Ah, ok, ok. Este libro ya estoy pensando presentarlo en Bután, en el FAB 17. Ah, Es el excelente. otro. Wow. Entonces, en castellano no. Está bien, castellano para que lo lean pues en América Latina y la comunidad hispanohablante. Pero como queremos llegar y ya tenemos capítulos de países africanos, asiáticos, ¿no? Entonces, ese era el... Excelente. Bueno, Walter, nada más, Sí, pues, si me confirmas, no necesariamente ahorita, si puede haber algún apoyo de recurso en tu universidad, ya sea que algún estudiante haga la primera traducción y que yo ya busque algún editor por aquí, podría ser algo de esa naturaleza, o algún apoyo económico, por mínimo que sea, de tu parte, para que yo acelere a buscar el otro de este lado, o yo mismo lo ponga. Es decir, un poco qué me podrías plantear como alternativa. Insisto, no me lo debes de decir ahora, sino piénsalo a ver ajá, si hay y si sí, no sí, sí. buscamos otras opciones, ¿no? Ya, está bien. Por otro lado, te quería pedir, estamos trabajando un concepto para el libro de la huella digital. Entonces te pediría si nos puedes enviar la huella digital de tu pulgar y tu índice. Lo que queremos hacer es que en la contratapa del libro, tú sabes, el- la contratapa es algo así como la antesala de tu capítulo. Queremos que tu biografía tenga no líneas rectas, sino las líneas curvas de tu huella digital. Es Ok, ok. un concepto que estamos trabajando con los chicos, eh, que nos pareció interesante, ya que estamos hablando de propiedad intelectual, estamos hablando de artesanía, ¿no? Y yo creo que la mano y la huella digital es un concepto muy potente. Pensamos nosotros que podría ser divertido que la gente no solamente vea tu cara, sino tu huella digital, Perfecto. y que la huella digital, en vez que sean rayas, como son la huella digital, esté escrito tu biografía, Sí, tu suena muy bien, me encanta. CV. Entonces, Lo envío. eso, Perfecto. y qué más, y una foto tuya, ¿qué más? Una bio, ¿no? Creo, vi que Sí, sí, un avión de 300 palabras, algo pequeño me, también para ti. Creo me que tú ya me apunto. enviaste, ¿no? Cristian, tú ya me enviaste eso, ¿no? Yo estoy mandando, hoy es miércoles, antes del viernes, la parte en inglés y me faltan Sí, las huellas digitales. sí, sí. Pero ¿qué te parece el concepto? No, no hay Me problema. encanta, sí, 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 no hay Sí, problema, no hay problema, sí, sí. lo estamos trabajando con chicos de Ecuador, Ujú. de Guillermo Guerra, que lo tienes en el libro, lo puedes mirar como piensas, un tipazo. Y nada, sobre lo de inglés, antes que se acabe, voy a ver para que un alumno lo traduzca, pero te lo daría a ti para que tú lo valides. Sí, eso me parece muy, muy bien, Walter. Ya yo Sí, lo reviso y ya así podemos asegurar que esté a sí. tiempo, porque sí me llevaría mucho tiempo traducirlo, y entonces te lo agradecería mucho. Ya está bien, está bien. Entonces, si no hay más que... Max, eh, sí. una cosita. Veo que ha mandado 3 artículos y no lo estoy pudiendo bajar. ¿No me lo podría enviar a mi correo cuando pueda? Cuando pueda. Con todo gusto, sí, por ¿Sí? supuesto, Cristian. Porque no lo Y estoy vamos, pudiendo bajar. te los envío y seguramente pues habrá oportunidad de que platiquemos con calma en otro momento. Seguro. Me parece interesantísimo todo Encantadísimo. lo que haces y quiero Bueno, hacer igualmente, una sí. visita a Canadá. De hecho, cuando esto Pues se cuando se calme, abra el mundo. Ajá. pues ya platicaremos con calma después. Seguramente, ¿No? seguramente. Bueno, un Y gusto muy grande, Max. para ¿Mm? lo que sea necesario. Qué Bueno, buena forma bueno, de empezar el igualmente, día y estamos en igualmente. contacto. Bueno, Ma- Matus, ¿en cuánto tiempo si hablamos de un mes, podría ser el 25 de septiembre? Sí, Walter, definitivamente, si no es que antes, porque también la verdad tengo ya otros compromisos. Si puedes Entonces, antes, mejor. De paso que para adelantar lo del inglés. así es. Espero que mucho antes, pero eh, eh, Para del el 15 de 15, septiembre, 15 más o menos ya debería estar.
Ya, entonces para el 15 de septiembre